8:03 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de opinión Democracia. Queremos dar espacio a un debate sobre temas de coyuntura, pero también temas de fondo. ¿Qué pasa con la institucionalidad ecuatoriana tan debilitada cuando hoy de nuevo se ha denunciado procesos de desestabilización radicado inicialmente en la Asamblea Nacional? Vamos a hablar sobre la necesidad de consolidar a la institucionalidad, este sueño que tenemos en medio de un sistema democrático con todas las falencias que esto tiene. Pero partiremos también y pondremos en escena los temas de coyuntura, como ha sido la actuación de la Asamblea Nacional, primero, que no tuvieron los votos para evaluar al Consejo de Administración de la Legislatura y a su presidenta Guadalupe Llori. La intención no ha pasado, seguirá. Daría la impresión una jugada de la no concurrencia de los 70 votos que tenía. Llegaron a 69, y de ahí vienen los argumentos. No vinieron por problemas familiares, por problemas de llegada a Quito. Lo cierto es que no hubo los 70 votos. Pero en contraste, daría la impresión, atado esto, lo uno con lo otro, esta madrugada, como se suele decir comúnmente, quizás entre gallos y medianoche, a las 4 de la mañana se logró la amnistía en plancha para 268 personas, unos que tenían 60 al caso judicializados por ejercer el derecho a la resistencia que consagra la Constitución y la protesta social. Y se enanca esto a los hechos de octubre de 2019, 153 a defensores de los territorios comunitarios, 12 a la Administración de Justicia Indígena y 43 a defensores de la naturaleza. Suman 268. Hubo 99 votos afirmativos, 16 negativos, 10 abstenciones en esta madrugada en la Asamblea Nacional. Para analizar esto, hemos invitado al doctor Henry Cucalón, ex asambleísta, al doctor Andrés Castillo, activista, y a la doctora María Paz Gervis, catedrática académica de la Universidad Internacional SEG. Quiero dar la bienvenida y bienvenidos. Empezar con el tema global que preocupa al Ecuador, el tema de cómo fortalecer la institucionalidad cuando hay denuncias permanentes de que hay un proceso de desestabilización, no solo por las acciones de la Asamblea Nacional. Al señor Leonidas Diza, por datos reservados, se conoce que está recorriendo las comunidades a las que tiene legítimo derecho, pero soliviantando. Su pensamiento está reflejado, quienes no han leído, en su libro El Estallido. Él busca el estallido social en el Ecuador, como lo manifiesta textualmente en su libro. Quiero empezar con el doctor Henry Cucalón, ex asambleísta. ¿Cómo fortalecer la institucionalidad? Luego hablaremos de la coyuntura, la evaluación a la que hay derecho, pero no con las intenciones que se han reflejado, evaluación en la Asamblea Nacional y esta amnistía que ha comenzado a ser cuestionada por el voto en plancha. Unos tenían derecho y otros se han cobijado con este voto en plancha, con la amnistía. ¿Cómo fortalecer a la Asamblea y a la institucionalidad democrática? Doctor Henry Cucalón, muy buen día. Muy buenos días, licenciado Rivadeneira. Muy buenos días con los demás panelistas y con todos quienes nos están siguiendo por Radio Democracia. Los problemas de la democracia solo se resuelven con más democracia. Fortalecer la institucionalidad no debe ser algo declarativo, sino algo práctico. Y eso se hace con compromiso, se hace con voluntad, con respeto irrestricto al marco legal, no tomando lo que me conviene y desechando lo que no me conviene. En eso no hay sentido de la oportunidad. Se requiere madurez de la clase política para comprender que hay temas que nos convergen, hay temas que van en favor del interés general, del interés común, que no se puede ser miope o cortoplacista de querer que vía descarte a mí me beneficie lo que a mi rival le perjudica, solo por cálculos electoreros. El país atraviesa momentos complejos, en algunos casos inéditos. Tenemos nuevos frentes, como es, por ejemplo, el tema del crimen organizado, el narcotráfico, que supera al tema de delincuencia común, que de por sí
aterroriza y azota. Pues es momento también que, en aras de la institucionalidad, en aras de vivir un régimen democrático republicano puro, con separación de poderes, también converjamos en temas que le interesan a todos. Eso es importante. En algún momento fue lamentablemente la unión que se dio por la guerra con nuestro vecino país del Perú. Otro momento en la historia fue, por ejemplo, los cauces a favor de la dolarización, factor de estabilidad y confianza de todo el país. Otro memorable fue la Unión para el Retorno a la Democracia, que en muchos países se celebra, aquí hasta se denota. Entonces, creo que hay ciertos temas en que debe haber esta unión de criterios, siempre recuerdo en aras de lo que usted dice, fortalecer la institucionalidad, el Estado de Derecho, no lo que a mí me conviene. Doctor Henry Cucalón, daría la impresión de que hay dos países. El uno, el que usted invoca efectivamente, y el otro, en donde hay los, más allá de las legítimas aspiraciones políticas que existen en la Asamblea Nacional, pero cuando escuchamos y encontramos soluciones legislativas y de fiscalización, por ejemplo, para problemas comunes que sufre el ciudadano. Usted ha citado uno de ellos y efectivamente así es. El tema de la inseguridad ciudadana, el crecimiento de la delincuencia, de los homicidios, y otros temas sociales, cómo dar las herramientas para lograr una reforma laboral y la generación de empleo, cómo afrontar no solo esos temas de la seguridad ciudadana, sino los temas de la seguridad social, el tema de la salud, la educación, el tema de la desnutrición crónica infantil. ¿Por qué los sectores indígenas, por ejemplo, no enarbolan en primera línea la desnutrición crónica infantil que sufren en el sector rural y no se anteponen, insisto, más allá del legítimo derecho, de temas de reivindicación social, amnistías y otros? ¿Por qué no se antepone eso precisamente para solucionar los problemas y consolidar la institucionalidad, doctor Henry Cucalón? Las lides electorales conllevan disputas y eso es normal. Alguien gana, alguien pierde. Pero justamente el enfoque que estamos llevando es el de hacer país. Ese es el de la institucionalidad. Hablando del tema de la inseguridad, con estos nuevos frentes que hay, que es el crimen organizado, el narcotráfico, no solamente que atenta de por sí contra la vida de los ciudadanos, que sí la afecta, conspira contra la existencia mismo del Estado, si no veamos los casos de Colombia y los casos de México. Entonces, en ese tipo de situaciones, que es lo que yo denomino una causa nacional, es obvio que tiene que haber otro tipo de visiones. La democracia es disenso, por supuesto, es contraste permanente, pero debemos encontrar esos temas que nos unen para fortalecer como Estado, fortalecer como público, como interés general, separando lo que son, lo que usted ha señalado, los legítimos intereses electorales que se definen a través de lides electorales. Esos son los comicios, esos son elecciones, pero esos cálculos no tienen por qué conspirar contra los derechos, contra las grandes causas y con los temas que le interesan el día a día a los ecuatorianos. ¿Y qué impide hacer eso, doctor Henry Cucalón? ¿Qué impide? Asumo yo, entre otras cosas, falta de madurez política y pensar también esa típica situación de descarte y de default que tanto éxito lamentablemente circunstancial ha conllevado para algunos, de ver cómo al que me cae mal le va mal para ver si a mí me va bien. Y eso ha sido muy común en los últimos tiempos, porque inclusive usted se ha dado cuenta que la gente, a diferencia de lo que pasaba hace muchos años, y usted se acordará, el año 84, por ejemplo, cuando la gente votaba por León Febres Cordero o por Rodrigo Borja, votaba en positivo, porque creían en lo que enarbolaban esos dos líderes políticos. Ahora todo es el descarte. Ya no votas a favor de algo, votas en contra de algo para ver si el residuo a ti te conviene. No, no, señores, eso no le interesa al país. En estos momentos no estamos para ese tipo de vicisitudes. Hay que saber separar lo electoral, recuerdo, los comicios, las lides, de lo que le interesa al país, y eso es ahorita. Y por eso se requiere mucha sensibilidad, se requiere mucha madurez, como le llaman, madurez política.
Doctor Andrés Castillo, bienvenido. ¿Cómo fortalecer la institucionalidad en el Ecuador con estos hechos que estamos viviendo de permanente inestabilidad como se refleja en la Asamblea Nacional? Buen día. Hola Miguel, buenos días. Un saludo para usted, para María Paz y para el amigo y maestro Henry Cucalón. Un saludo para la audiencia y gracias por invitarme. Mire, en la medida en que la Asamblea Nacional y las distintas organizaciones del poder público no entiendan que la norma está para cumplir, que la norma no es solo una simple sugerencia que se puede hacer caso o no, en la medida que eso no se logre entender, vamos a seguir teniendo la Asamblea y la inestabilidad democrática que tenemos. Y pongo como ejemplo lo que ha sucedido esta madrugada con el tema de las amnistías. Ese informe de la Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea Nacional estaba plagada de vicios, entre otros, por ejemplo, por citar el más básico, el más elemental, el que la norma expresamente dice que no se puede dar amnistías a personas que estén siendo investigadas por delitos como el secuestro o por delitos de lesa humanidad. El señor Issa y el señor Vargas, por citar dos casos, estaban siendo juzgados por delito de terrorismo y por delito de secuestro a los policías allá en octubre del 2019. Y la asamblea se hizo la de la vista gorda. Adicionalmente, durante el proceso de sustanciación del informe dentro de la Comisión de Garantías Constitucionales, se escuchó solamente a los solicitantes de las amnistías y en un menor o casi nulo porcentaje se escuchó a quienes estábamos del otro lado de la orilla. Yo les preguntaba, porque tuve la oportunidad de participar de una de las sesiones, les preguntaba a los asambleístas de la Comisión de Garantías si es que se había convocado a las víctimas de los asaltos a las empresas florícolas, por ejemplo, o se había convocado al periodista Freddy Paredes para que algo tenga que decir con respecto a la pedrada en la cabeza, o a los directivos de Teleamazonas a ver si tenían algo que decir con respecto al incendio del canal de televisión. Y claro, obviamente dijeron que no, porque esto era un pedido de los luchadores sociales. Ahora en la mañana, asambleístas como Fernando Villavicencio dicen sin ningún rubor en la cara que la Asamblea Nacional ha firmado unos nuevos pactos de la Moncloa. Es decir, Villavicencio votando con Curicama, Villavicencio votando con Cuero, con Pierina Correa, con Marcelo Holguín, con Pavel Muñoz. Y aquí no ha pasado nada. Como estamos acostumbrándonos desgraciadamente a la lógica de los hechos consumados, ahora tenemos una asamblea que durante toda la tarde ha tenido en vilo al país y en la madrugada le ha dado un garrotazo a la ciudad. Vamos a hablar más adelante a profundidad sobre el tema de las amnistías que concediera esta madrugada la Asamblea Nacional en paquete, en plancha, pero quisiera volver al tema de la institucionalidad, doctor Andrés Castillo. ¿Cómo lograr fortalecer a las instituciones con este cambio? Como decía el doctor Henry Cucalón, aquí falta madurez política. ¿Cómo lograr eso que permita consolidar? ¿Qué es lo que quieren los ecuatorianos? No este vaivén, esta suerte de incertidumbre, denuncias de desestabilización. Doctor Castillo. Es que no solamente debemos reclamar madurez política para los que hacen política, es decir, para los que nos representan, Miguel. Debemos reclamar madurez política también para la ciudadanía. Mire, en el Ecuador hay alrededor de 25, 26 organizaciones políticas nacionales, cerca de 200 organizaciones políticas entre provinciales y locales y otras 100 en camino. Y todas ellas tienen que presentar supuestamente un listado de firmas de apoyo y de respaldo. Lo que quiere decir que todos los ecuatorianos estamos inscritos, matriculados, somos adherentes a alguna organización política. Pero yo le podría asegurar que gran parte de la gente no tiene ni idea que forma parte de una organización política porque ni siquiera nos hemos tomado el tiempo de verificar si es que han tomado o no han tomado nuestro nombre para inscribir las organizaciones políticas que mañana más tarde se terminan convirtiendo en empresas electorales
o en tiendas de campaña de alquiler para quienes pretenden representarnos en el Poder Ejecutivo, en el Legislativo, en el Judicial o en los municipios. Doctor Castillo, pero esos engaños, esas falsedades no debiera descubrir el Estado, no debiera descubrir, en este caso, el Consejo Nacional Electoral para poner a la luz sobre estos hechos de gente que desconoce su afiliación y consta la firma en cualquiera de esos movimientos. Por supuesto que sí, pero en una lógica de amistad cívica con el Estado. Los ciudadanos también tenemos que hacer un esfuerzo en torno a eso. El Estado ecuatoriano, la Fiscalía General del Estado, por ejemplo, ha demostrado que ya no da abasto más frente a todas la cantidad de actos de corrupción, delitos y demás inconductas que está investigando. Pero en el Consejo Nacional Electoral, como usted bien trae a colación, tenemos asimismo representantes de organizaciones y corrientes políticas que lo que buscan es beneficiar a las organizaciones políticas, a los gerentes de los partidos, a los dueños de los partidos, mientras que nosotros los ciudadanos, bajo la lógica del si yo no trabajo, no como, no nos empapamos tampoco de la realidad política del país. Ahora en la mañana, recién los quiteños nos hemos dado cuenta el nivel de avance de la desinstitucionalización en la Asamblea Nacional. Ahora nos hemos dado cuenta, después de que se ha discutido por varios meses en la Asamblea Nacional el tema de las amnistías, que por ejemplo la señora Pavón quedará libre. Muy pronto le quitarán el grisete. Al señor Virgilio Hernández lo propio. A los señores Isa y Vargas les han quitado la tarjeta amarilla y podrán venir nuevamente a faulear a la ciudad de Quito. Y nosotros como ciudadanos nos enteramos recién ahora, porque no nos empapamos de la situación que tenemos en el país. Y por supuesto eso hace que en arca abierta los justos pequen. Bienvenida a la doctora María Paz Gervis, académica, catedrática de la Universidad Internacional SEG. María Paz, ¿cómo lograr fortalecer la institucionalidad en el Ecuador tan debilitada? Y un reflejo de ello es la Asamblea Nacional. Ayer aparentemente no pasó nada, no se llegó a la evaluación de la presidenta y del Consejo de Administración de la Legislatura. La intención final se ha evidenciado tratar de tumbar a la presidenta y a las autoridades, pero por otro, esta madrugada se dio amnistía en plancha para todos, los que son y los que no son. ¿Cómo fortalecer la institucionalidad para que dé estabilidad al Ecuador? Buen día. Buenos días, Miguel. Es un gusto para mí compartir este espacio con Henry, con Andrés y saludar a todos quienes nos escuchan. Yo me sumo un poco en la línea de lo que Andrés Castillo afirmaba, ¿no? No puedo en este momento, en esta mañana, una madrugada tan compleja, pensar en un futuro positivo, ni puedo pensar en una institucionalidad cuando el poder más representativo de la democracia que en el Ecuador, que es la Asamblea Nacional, porque es donde están más número de fuerzas y de voluntades representados. Nos dicen a los ecuatorianos y ecuatorianas, nos dicen a los quiteños que aquí no ha pasado nada, que no importa, ¿no es cierto? ¿Cómo pensar mantener estabilidad, una institucionalidad? Les soy muy sincera, me cogen un día muy triste y con poca perspectiva positiva. No se me ocurre. Y le voy a decir por qué. Porque mientras algunos de nosotros estamos trabajando todo el tiempo, como bien señalaba Andrés, me sonreí el momento que él decía trabajar todos los días para ganar el pan de cada día. Claro, eso es lo que nos toca a la mayoría de ecuatorianos y ecuatorianas. Quienes tenemos la suerte, como es mi caso, de ganarnos la vida en educación, nos dedicamos a eso, inculcamos valores democráticos a nuestros estudiantes, ¿no es cierto? Les tratamos de acercar a esta mirada teórica de lo que es el derecho, pero siempre con una base filosófica de respeto y de convicción a la democracia como un pacto de ciudadanía. Y después nosotros nos encontramos con una Asamblea Nacional que después de los atroces crímenes ocurridos en 2019, nos dice la ciudadanía que no importa, que en Quito nos olvidamos. A mí, si me permite, Miguel, me gustaría empezar recordando qué implica la amnistía, ¿no es cierto? La amnistía implica amnesia, implica olvido. Y a mí, al igual que mi compañero de panel, me horroriza ver a líderes políticos que salgan a comparar con profunda ignorancia lo ocurrido en la Asamblea Nacional con los pactos de la Moncloa. No tienen idea de historia, no saben lo que ocurre en los pactos de la Moncloa. Ciertamente las amnistías se utilizan para llegar a pactos de olvido cuando ha habido unas crisis profundas, y lo que determinan los líderes políticos del momento es que una sociedad, para dar vuelta a la página, tienes que
que cerrar algunas heridas abiertas. Pues esto no son algunas heridas abiertas, estos son procesos. Esto nos están pidiendo que todos los quiteños nos olvidemos que televisadamente se tuvo al señor Freddy Paredes y se tuvo a los policías secuestrados, y de eso nos olvidamos. Y lo curioso aquí también en términos de institucionalidad es que cuál es el mensaje hacia respetar a nuestros servidores públicos, porque de estas amnistías están excluidos la Policía Nacional. El mensaje que nosotros mandamos a los policías es que cuidadito, ellos hacen su trabajo, porque el día de mañana algún manifestante violento, como ya lo vimos, a grupos organizados y criminales atentan contra ellos, y poco tiempo después los políticos los defienden y dejan en desamparo a nuestra Policía Nacional. Porque sí es importante señalar que la amnistía ocurrió solo para un grupo de gente. La amnistía no fue para los policías. Entonces, eso creo que es dramático, ¿no? En ese sentido, ver lo que ayer le salió mal la jugada con la presidenta Guadalupe Llori, no quiero saber por qué, obviamente el pacto entre socialcristianos y UNES ya es conocido, pero lo que yo no sé y no puedo entender, porque yo no veo las cosas como actora política, sino desde la academia, es por qué la mitad de Pachacutic le apoya y por qué no. No vaya a ser que alguno de los pactos incluye estos beneficios que tenemos aquí con las amnistías que ocurrió inmediatamente después, ¿no es cierto? Pero salvar el pellejo, entre comillas, de la presidenta no es tampoco una línea de que tenemos una base de institucionalidad en la democracia, desde luego no en la Asamblea Nacional, y tampoco veo que esto se extrapole al país. Doctora María Paz Jarvis, quiero ilustrar lo que esta mañana señalaba Marlon Santi en Ecoavisa respecto precisamente de estos hechos, de la actuación de algunos asambleístas de su bloque, e incluso esta falta de institucionalidad que estamos viendo en el Ecuador respecto de los últimos actos cumplidos en la Asamblea Nacional. Mira, hay un intento de desestabilizar a la institucionalidad de la Asamblea Nacional, en la cual hemos pedido a los asambleístas, a todos, no solo al bloque Pachacutic o la bancada de Pachacutic, a todos los asambleístas que tienen que respetar las reglas establecidas, tanto en el CAL como también en la institucionalidad de la Asamblea Nacional, para garantizar la democracia en el país. Por supuesto que eso debe primar primero. Bueno, eso dijo. Se mantiene latente, María, esta falta de institucionalidad, pero los mismos actores están actuando así. El caso del bloque de Pachacutic, lo que se ha demostrado ayer y esta madrugada. Claro que sí, además toma en cuenta una cosa, ¿no? Habrá honrosas excepciones, porque aquí también siempre hay que decirlo, ¿no? No podemos hablar de que todas las personas sean iguales, pero pensemos como institución. Oiga, me voy a referir a una anécdota muy sencilla, ¿no? Como ciudadana y como decana de la Universidad Internacional SEC, he tenido el honor de comparecer en algunas ocasiones para dar mi criterio sobre algunos temas, como seguramente también lo han hecho mis colegas de panel, ¿no es cierto? Algo que a mí no deja de sorprenderme, y esto voy a la forma y a lo más simple, y lo he expresado siempre a viva voz, es que si te citan a las 10 de la mañana, ellos empiezan a prender las cámaras a las 10:30. Cuando era presencial te dejaban hora y media esperando porque no había quórum y cosas por el estilo, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que estos ciudadanos y ciudadanas cuyos salarios salen de nuestros impuestos, que trabajan para nosotros, que sirven a la ciudadanía, lo toman el trabajo de la Asamblea como algo como un hobby tan deportivo, tan irrelevante, ¿no es cierto? Y nos ha pasado en más de una ocasión que quienes comparecemos, trabajamos, somos empleados o hay gente que trabaja independientemente, pero tenemos unas responsabilidades y no nos podemos dar el lujo de que si nos citan a las 8 de la mañana, llegar y 8:40, por ahí recién estar poniendo quórum. Esta anécdota que les cuento, que no es una vez, que me ha pasado en varias ocasiones, da la medida de quienes están ahí, cómo miran al país y cómo miran su trabajo. Entonces, que ahora haya pasado por alto la destitución de la presidenta Llori, que desde luego no abonaba en lo absoluto para consolidar una institucionalidad, da cuenta de que es una institución conformada en la inmensa mayoría por gente que no tiene compromiso por el país. Muchos no tienen ni hábitos de trabajo, ¿no es cierto? Y es a lo que me refiero. Y claro, entonces es insólito lo que ha pasado, y por eso no puedo dejar de pensar, de hablar de la institucionalidad sin pensar que han pasado 2 años desde aquellos hechos de octubre de 2019 y ni siquiera se formularon cargos a los secuestradores que vimos en vivo en Televisión Nacional. ¿De verdad nos puede decir a nosotros la Asamblea Nacional que tiene voluntad de justicia?
no, podemos imaginarnos nosotros que esto implica que este informe incluye también temas como procesados penales por la invasión de tierra. Nos preguntamos nosotros qué pasó con lo que pasó en la Amazonía, ¿no es cierto? ¿Qué pasó con la sentencia de Antonio Vargas, un en Cotopaxi, en donde estaba sentenciado, todavía no de última instancia, con Leonidas Issa? ¿Qué pasa con esa gente? ¿Y qué nos dice la Asamblea? No, aquí nosotros nos olvidamos todo y tenemos gente que se atreve a decir que esto es como el pacto de la Moncloa y aquí no ha pasado nada y miremos hacia adelante. Yo no veo el camino hacia consolidar una institucionalidad que permita construir un país más allá de pasado mañana. Y ese es otro problema que tenemos, ¿no es cierto? Que tenemos que pensar, aquí el problema no son las elecciones seccionales que se empiezan a definir a finales de este año. Aquí el problema no es los 3 años de gobierno restantes. Aquí el problema es pensar un Ecuador a un largo plazo. Y creo que eso cada vez le vemos más difícil. Doctor Henry Cucalón, usted como jurista y ex asambleísta, quisiera un comentario partiendo como iniciamos y queremos seguir hablando de la necesidad de fortalecer la institucionalidad, una función importante como es la Asamblea Nacional para legislar y fiscalizar. Estos 2 hechos de coyuntura de ayer y esta madrugada. El uno, la evaluación. Partiendo de un hecho, hay legítimo derecho para evaluar e incluso no solo al CAL y a la presidenta, sino a toda la Asamblea Nacional. La actuación de los 137 asambleístas debiera evaluarse. Sin embargo, eso no lo van a hacer. Cuando hay cálculo político o politiquero, no lo van a hacer. Y lo otro, la amnistía. Una amnistía en la que hemos escuchado voces sensatas de experiencia como la suya, doctor Henry Cucalón. Voto en plancha esta madrugada, 4 de la mañana, 268 personas amnistiadas, cito, 60 pertenecen al caso judicializados por ejercer el derecho a la resistencia y protesta social, caso octubre de 2019. Esos son los textos que aprobaron. 153 a defensores de los territorios comunitarios, 12 a la Administración de Justicia Indígena y 43 a defensores de la naturaleza. Voto en plancha para todos, para el que es y el que no es. María Pasquerivis recordaba amnistía, borrar los hechos. Se puede borrar los hechos de octubre de 2019 que para registro histórico, por ejemplo, una de las muestras fue cuando se tomaron la Casa de la Cultura y secuestraron virtualmente a oficiales de policía, secuestraron a periodistas y luego lo golpearon al colega Freddy Paredes de Teleamazonas. Esto dijo en su momento, ¿se puede borrar esto que para la historia ecuatoriana quedó registrado? He mandado este momento, compañeros, este momento como amazónico, compañeros, a cerrar todas las llaves del petróleo, compañeros. Todas las llaves del petróleo, carajo. No cumplan esas órdenes de ese señor traidor, mentiroso, ladrón, que se han unido entre ladrones con Jaime Nebot, con Lazo, carajo. Únanse al pueblo, señores de la Fuerza Armada, señor comandante de las Fuerzas Armadas, quítanle apoyo a ese patojo de mierda. Bueno, eso es parte de lo que vivimos. Hay que borrar esto, hay que eliminar con una circunstancia, y el doctor Henry Cucalón lo sabe claramente. La Constitución da la atribución a la Asamblea, artículo 120, numeral 13, dice textualmente, conceder amnistías por delitos políticos e indultos por motivos humanitarios, con el voto favorable de las 2/3 partes de sus integrantes. No se concederán por delitos cometidos contra la administración pública, ni por genocidio, tortura, desaparición forzada, secuestro, homicidio, por razones políticas o de conciencia. ¿Cómo entender esto, doctor Henry Cucalón? Vamos por la primera parte, la institucionalidad de la Asamblea que se ve amenazada. Y no digo por el cargo de una persona, sino por la institución en sí. Es obvio que la ley prevé que todo funcionario, sin excepción, está sujeto a control. Tiene que ser responsable de sus actos. Y sin perjuicio de que considero, más allá del respeto personal que merece la presidenta de la Asamblea por su trayectoria, por su historia de vida, por su trayectoria política, es obvio a todas luces que carece de liderazgo, de conducción, de luces para dirigir el órgano legislativo. Pero esto es un tema arrastrado desde hace ya algún tiempo.
Sin embargo, inclusive esas críticas que son válidas en democracia, y que ellos lo sabe todo el país, que ella fue motivo de un descarte, por así decir. Eso debe ser canalizado jurídicamente. Esta figura de la evaluación me llama mucho la atención porque no la encuentro en la ley. La evaluación, la crítica, el apoyo es permanente, se da en el quehacer legislativo, en las ponencias, en los discursos. Ahora bien, si uno tiene contra cualquier autoridad, presidente, 2 vicepresidentes y 4 vocales del CAL, que son las dignidades que tiene la Asamblea, las autoridades, hay un mecanismo previsto para su control, análisis y o destitución, que está en el artículo 18 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que ahora, más allá que siempre estuvo el mecanismo de destitución, ahora después de las reformas que hicimos en el último periodo, está mucho más reglado y normado para que no exista ningún vacío. Y ese mismo artículo que veo que muchos legisladores parece que no han virado la página, no lo han leído bien, señala taxativamente que ese procedimiento es el mismo que para la destitución como asambleísta. Es decir, el procedimiento, trámite, plazos para destituir autoridades legislativas es el mismo que para destituirlos como asambleístas, con 2 pequeñas diferencias. Cuando uno lo destituyen como asambleísta, ya hay una comisión de ética formada de carácter permanente. En este caso, posterior a la presentación de la denuncia, que debe venir acompañada con 37 firmas, debe ser calificada, aquí se crea una comisión pluripartidista de 5 miembros para analizar, sustanciar el proceso y dar un informe no vinculante al Pleno para la destitución. Y finalmente, que para destituir a una persona como asambleísta se requieren 2/3 partes, 91 votos, pero para destituirlo como autoridad, 70. Es decir, si hay algo en particular, más allá de la crítica por el nefasto proceder, pero eso ya se sabía, me explico, y eso es lo que hay, esa es la materia prima que hay en esta asamblea, lamentablemente, y ojalá que la próxima no sea así. Pero si hay una acusación, hay una infracción políticamente hablando, porque esto no es un tema de carácter judicial, la valoración es distinta, pues tienen que presentar la denuncia y respetar el procedimiento, no porque se está a favor de la señora Yori en contra, sino por lo que es la línea temática de este programa, la institucionalidad. Eso está primero que las personas y primero que los partidos. Y la persona, más allá que es un trámite político, tiene derecho a un debido proceso, no porque nos caiga ni bien ni mal. Eso es importante, el respeto a las normas, eso finalmente es el Estado de Derecho. Eso en cuanto al tema de ayer, que lo que ha pasado es que faltó un voto para reformar el orden del día y poder incluir el tema. Ojalá cualquier pretensión que tenga estén ajustados de derecho, porque por ahí he escuchado unos balbuceos decir que el Pleno puede hacer todo. Miren, el Pleno es la máxima autoridad de la Asamblea Nacional. Es obvio que tiene un mayor peso jurídico y político que una comisión, pero el Pleno no está por encima de la ley. El segundo tema, usted ha citado el artículo de la Constitución. ¿Cuál es la razón de ser de una amnistía? Que es perdón y olvido. Tiene una valoración política, esto no es judicial. Pero la misma Constitución, la nueva, la de Montecristi, señala con claridad dónde no se puede. Delitos contra la administración pública, señores, en español, los delitos de robo, peculado, concusión, cohecho, enriquecimiento ilícito, para que no se disfracen como políticos actos que atentan contra el erario público, contra los recursos del pueblo, como sucedió en antaño. Y también temas que tienen que ver con genocidio y entre estas cosas, tortura. Y aquí me quiero detener y secuestro. Es público y notorio, lo acaba de señalar. En esa resolución de ayer, aprobada en paquete, cuando debió haber sido individual, porque no todos los casos son iguales. Puede ser el caso de personas que obstaculizaron una carretera, que también es una infracción, también es un delito, paralizar servicios públicos, pero no tiene la misma connotación que un secuestro y otros. A lo mejor se puede haber analizado la diferencia entre un luchador social, de un violador de la Constitución y una persona que atenta contra la vida de terceros. ¿Me explico? Yo estoy totalmente en desacuerdo del combo que se hizo ayer. Y en el tema particular que usted ha señalado, cosa rara en la fiscalía, que es muy rápida en muchas cosas, en 2 años y medio casi no se avanzó en el proceso judicial, más allá que esto extingue el proceso. La ciudadanía se encuentra todavía indignada.
Porque encima que esto es un tema político, nunca hubo, pues, a diferencia de otros procesos, no es que quiero justificar, ni siquiera hubo ninguna situación de decir me he equivocado, nada. Siguen haciendo perorata, siguen manifestándose de orgullo, lo escriben, lo ponen en textos, que yo sí he leído el libro que usted señala, dicen que esa es una vía para acceder al poder y resulta ser que los legisladores premian eso. O sea que la vida de las personas que estaban ahí, que estuvieron retenidas en contra de su voluntad, eso se llama secuestros, no vale nada. Absolutamente nada. Y eso se premia. Porque hay un perdón y olvido. Ahora me dirán que siempre ha pasado antes, como en los 2000, cuando se amnistió a todos los golpistas que entraron al Palacio Legislativo, claro, porque todo el mundo decía que querían que se vaya Maguad, pero permitieron que se rompa el Estado de Derecho a la fuerza y todos los incidentes que hubo, claro, y no pero el día porque se necesitaba paz y estabilidad. Acá se necesita dar estabilidad o esto atenta contra la misma estabilidad e institucionalidad que estamos llamados a proteger. Porque reitero, si usted busca en el Código Penal, aquí tenemos una decana de una facultad de Derecho, usted no va a encontrar en detalle qué es un delito político, ¿sí saben? No lo van a encontrar en ningún texto. Delito político es lo que el legislador quiere que sea político. Delitos están obviamente catalogados en los libros del Código Integral Penal. Pero ¿para qué? ¿Cuál es el mensaje que se le está dando a la ciudadanía? Que usted puede secuestrar periodistas, ciudadanos, agredirlos, amenazar y que no pasa absolutamente nada. Ese es el mensaje que le queremos a la ciudadanía. Ese es el fortalecimiento del régimen democrático y que ni siquiera el proceso penal avanzó, que ni siquiera hay un mea culpa en las personas, porque en muchos casos las amnistías se dan por consecuencia de un cambio político. Eso fue lo que sucedió pues, con el presidente Noboa, que amnistió a las personas que dieron un golpe de Estado contra el presidente Maguad. Y muchos otros casos a lo largo de la historia, saludados en algún momento por quienes están en contra de quienes proponen. Pero yo me hago la reflexión al día de hoy. Más allá que el gobierno no se cayó, porque nadie quería que se caiga, porque no es lo lógico que un gobierno se caiga, así sea el de Lenín Moreno. ¿Cuál es el mensaje que le dio ayer la Asamblea al país? Premiando con el perdón y el olvido de delitos que fueron no solamente contra políticos, porque esa es la insubordinación, ese es el golpe, ese es que un presidente se caiga, no, contra ellos mismos, contra los ciudadanos, los que estuvieron, por ejemplo, en este caso en la Casa de Doctor Henry Cucalón, cuando usted reivindica, y esto quiero ser insistente, en la necesidad de que haya estabilidad, haya respeto a la institucionalidad, uno de los argumentos de esta madrugada era que estos resultados de esta amnistía generalizada va a reconciliar al país. Yo quiero mencionar lo que esta mañana pusiera el presidente de la CONAIE, el señor Leonidas Issa, dice un tuit: las amnistías ya es un logro que impulsamos desde la CONAIE, junto a diversas organizaciones sociales por justicia para defensores de derechos. Con esto se reivindica la lucha social, el derecho a la resistencia y la democracia. La lucha contra el neoliberalismo continúa. Es decir, no hablan por un lado de reconciliación, de unidad del Ecuador, y por otro va a seguir la lucha porque no le gusta, más allá del pronunciamiento del pueblo ecuatoriano, ganó el presidente Lasso. Ahora no, hay que buscar la desestabilización. Por eso, el tratamiento de una amnistía que tiene trámite de ley es tan importante y tiene un capítulo especial en la Constitución. De hecho, tiene una votación calificado especial de 91 integrantes. No se aprueba sino más. Es un peso muy importante y por eso era importante hacer el discernimiento. Por eso es que las asambleas no pueden aprobar amnistías en combo, señores. Por la gravedad de la situación, por lo que eso conlleva. Entonces tiene que ser analizada individualmente. Y en el caso que existiera, como creo que en algún caso debe existir, el de luchadores sociales, que son de toda la vida. ¿Me explico? No golpistas ni personas que secuestran. Los que fueron, si me permite, doctor Cucalón, los que fueron perseguidos por Correa mismo, judicializados, garroteados, golpeados. Insisto, quiero ver lo conceptual. Es las personas que han luchado por los derechos de la naturaleza, por ejemplo. Yo lo vi. Yo sí tramité una amnistía en mis 8 años de legislador. Uno conoce esas historias de la gente que lucha por causas. ¿Me explico? Esa gente que tiene que ir a las calles
a defender lo que piensa, el derecho a la resistencia instrumentado justamente en la lucha ciudadana. Pero eso es un tema totalmente distinto, que hubiera sido motivo de debate, que se analice uno por uno, las grandes ponencias de los legisladores, razonar el voto, que es lo importante, argumentar, reflexionar, porque estás hablándole a los ciudadanos y a la historia el porqué de una situación inédita. Por eso es que no se podía hacer en paquete, porque deben haber existido ciudadanos que merecían este perdón y olvido, y otros que se ratifique, que deben ser investigados y que lleve por lo menos a una condena. Porque recuerde que la amnistía se puede dar en cualquier momento del proceso, como ahorita que está en investigación. Qué raro la lentitud de esta investigación. A eso se la dejo nomás como una inquietud. Qué raro que este tema nunca avanzó como avanzaron otros. ¿Y ahora cómo va a incidir? En otros casos llegan a sentencias, Miguel, en otros casos llegan a sentencias y la amnistía extingue inclusive la ejecución de la pena. Aquí no hay nada. Entonces yo no puedo creer y considerar, y peor cuando siguen manifestando lo mismo, de que uno tiene que ver como algo plausible esto. Y como concuerdo con lo que dice la doctora, esto no es el pacto de la Moncloa. En eso creo que ha habido un error gravísimo de interpretación histórica. Unos son acuerdos para la democracia, no resoluciones que conspiren contra ella. La Moncloa es cuando personas que piensan distinto encuentran un cauce en común a favor de un interés general. ¿Me explico? Este no es el caso. Esto va a hacer que las heridas se mantengan, porque ni siquiera existe de las partes beneficiadas ningún ánimo. No existe ningún ánimo de reconciliación. No existe ningún ánimo de decir, ¿saben qué? Esta fue la vía equivocada. Mucha gente pondera a veces la violencia, pero si a usted le gusta, y yo sé que le gusta la historia, hasta el presidente Mujica, que es un paradigma de la izquierda de fuste en Uruguay y gran presidente, reconoció que su actividad anterior, por la cual fue capturado y sentenciado, fue un error y que estuvo bien que haya sido judicializado y que después optó por la vía democrática para llegar al poder y transformar para bien la vida de los ciudadanos. Aquí no hay nada de eso, estimado licenciado. Por eso jamás estaré de acuerdo. Y peor, haberle hecho en paquete. Doctor Cucalón, para que nos ilustre, ¿qué va a pasar? ¿Se va a extinguir los procesos penales? ¿Se van a archivar con esta amnistía aprobada en la Asamblea Nacional? Con esto, en la etapa que se encontraren, reitero por tercera vez, no sé por qué fue la lentitud. Estaba, creo que en etapa de investigación, no había llegado ni siquiera instrucción fiscal, se extingue toda acción. Muy parecido, usted se acordará, lo que sucedió con la amnistía de marzo del año 2000, en que todas las investigaciones del golpe de Estado que se dio, porque hubo un golpe de Estado, personas vestidas de camuflaje y con armas que se tomaron el Palacio Legislativo, el Palacio de Carondelet, se quedó en todo. Y las personas que estaban detenidas, fruto de la investigación, entre las cuales estaba el coronel en ese entonces, Lucio Gutiérrez, salieron en libertad. Se extinguió todo. Y a veces los alcances del combo son muy amplios. Acuérdese cuando la Asamblea Nacional Constituyente en el año 2008 amnistió a todo el mundo por temas de carácter bancario, entre los cuales se benefició, creo yo, una persona de bien que dijo que había sido perseguida política como Gustavo Noboa, y ahí entraron en combo gerentes de la GDE, superintendente, todo lo que tenga que relacionado con el tema. Un Por violador, eso si me permite. Lo peligroso de hacerlo en combo. Claro. Las amnistías tienen que ser individualizadas, argumentadas, razonadas y votadas individualmente. Incluso, si me permite, doctor Henry Cucalón, se cobijó en esa resolución de la Asamblea de Montecristi a un violador. Y digo violador porque en las tres instancias judiciales fue confirmado como violador, sentenciado a 16 años. Y curiosamente fue a esa Corte Constitucional cervecera que confirmaron que el señor violador salga con la amnistía. Por eso el peso y la responsabilidad que tiene un legislador elegido por el pueblo para tomar esa decisión. Esa no es cualquiera. En el mundo del derecho político, el tema de las amnistías es lo que mayor jerarquía y peso tiene. Tiene igual relevancia que hasta reformar la Constitución, porque en ese momento el legislador, que es un juez político por naturaleza, que tiene razón de discrecionalidad, sentido de la oportunidad y de conveniencia, pasa a ser
un juez, porque puede inclusive hasta extinguir una acción penal. O sea, lo que le quiero decir es que esto es palabras mayores. Esto tiene un tema muy crítico, inclusive para una democracia, y no puede verse a la ligera, no puede ser analizado de forma simplista ni coyuntural. Doctor Andrés Castillo Maldonado, usted ya se refirió en parte, pero quisiera que profundices las dos decisiones entre ayer y esta madrugada de la Asamblea Nacional. Por un lado, la supuesta o real fallida intención de crear una comisión, cambiar el orden del día, crear una comisión para evaluar al Consejo de Administración de la Legislatura y a la Presidenta de la Asamblea. Les faltó un voto, curiosamente les faltó un voto que tenían, pero pasaron las horas y esta madrugada viene la amnistía en plancha, en combo para el que es y el que no es. Doctor Castillo. Bueno, por lo primero, Miguel, yo tengo la sensación que los pensadores del correísmo, los ideólogos del correísmo, los que les dan pensando a los asambleístas, confunden, por un lado, cómo funciona el sistema presidencial con el sistema parlamentario. Y digo esto porque tratan de imponer en el imaginario colectivo la misma lógica que se debe aplicar en un sistema parlamentario para la Asamblea Ecuatoriana, que forma parte de un sistema presidencial. Me explico. En los sistemas parlamentarios tiene muchísima importancia la mayoría dentro del Parlamento, porque es el Parlamento quien termina sosteniendo al jefe del gobierno. Por lo tanto, si es que el jefe del gobierno o el partido más votado pierde la mayoría, inmediatamente el jefe del gobierno es removido de su cargo. Verbigracia en Inglaterra, la señora Theresa May en su momento perdió la mayoría en el Parlamento y por eso es que fue removida de su cargo y asumió un nuevo primer ministro, ¿verdad? En el Ecuador se pretende hacer lo mismo, hacer creer que el presidente o la presidente de la Asamblea se sostienen en su cargo por la fuerza de la mayoría o de las minorías que puedan haber dentro de la Asamblea. En el Ecuador, el tema de el Parlamento y su composición, el Parlamento y sus mayorías, es muy volátil. A veces en una misma sesión hay distintas votaciones con distintos resultados. Es decir, aquí no hay acuerdos programáticos, aquí hay acuerdos coyunturales, por temas, por proyectos de ley. No hubo allá el 15 de mayo del 2021 un acuerdo de gobernabilidad, no, porque mientras la señora doctora Dori se presentaba ante el país en su discurso de posesión como parte de un acuerdo de gobernabilidad, agradeciendo al presidente Lasso por permitir que una mujer amazónica dirija la primera función del Estado, en el cuarto contiguo el señor Quispe decía que esto ni piensen que es un acuerdo para hacer pasar leyes como las de minería o como las de emprendimiento o como las de apertura comercial, sino que era un acuerdo exclusivamente para nombrar autoridades. Entonces, eso demuestra que desde el vamos, en la Asamblea Nacional no hubo consistencia a la hora de hablar de un tema de un pacto de gobernabilidad, sino más bien fue un tema de reparto de puestos. Eso por un lado. Y eso viene trayendo consigo las consecuencias que ahora tenemos que enfrentar. La señora Dori tendrá que pasar por el callejón de la amargura siempre y cada vez que se logren conseguir los 70 votos para supuestamente evaluarse. Pero obviamente, como dice Henry Cucalón, se deberá quedar simplemente en un proceso de evaluación, solamente que tenga como camino el garantizar el derecho que tiene la señora Dori para ser escuchada y presumir la inocencia en ese caso. Yo un poco discrepo con respecto a la posición de la creación de una comisión multipartidista que analice la conducta del calo de la señora Dori, porque en todo caso esa comisión terminaría siendo una comisión especial, expresamente prohibida por la Constitución, Miguel y amigos. La Constitución de la República establece con absoluta claridad que nadie podrá ser juzgado por tribunales o comisiones especiales, y esto, por más político que sea, es una comisión especial de juzgamiento. Por lo tanto, esto responde al vaivén político y a las hambres atrasadas que pueden tener ciertas organizaciones políticas para poder
asumir los cargos en la Asamblea o tener cierto control en el manejo del Estado. Doctor Castillo, por lo que usted señala, casi ha habido acuerdos a destajo, para decirlo, para elegir a Guadalupe Llori, pero no el resto. ¿Pudiera entenderse, le pregunto, que el acuerdo de ayer y ahora habría sido no que no se cambie el orden del día y no se evalúe a la presidenta de la Asamblea y al CAL, a cambio de que voten 99 voluntades por la amnistía generalizada? Y esto no le daría garantía a Guadalupe Llori de que mañana ya pasó con la reforma tributaria, en donde el correísmo abandonó la sesión y dieron con ello la vigencia por ministerio de la ley, pero a renglón seguido, al día siguiente, volvieron a la carga. Es decir, ¿no hay ninguna garantía en este sentido, doctor Castillo? Pero por supuesto que no, por supuesto que no. Recuerde usted, Miguel, que quienes impulsaban con mayor entusiasmo los procesos de amnistía eran varios de los integrantes de la autodenominada Pachacuti Rebelde, entre esos del asambleísta Mario Ruiz, entre ellos del asambleísta Fernando Cabascango, que dicho sea de paso es el presidente de la Comisión de Garantías Constitucionales, y dicho sea de paso se llenaban el pecho, se inflaban de orgullo, diciendo que ellos estuvieron con Issa y Vargas en la toma de Quito en el 2019. Entonces ahí es cuando yo quiero empatar lo uno con lo otro. Estuvimos frente a un proceso de amnistía eminentemente lleno de nulidades y de falacias en materia jurídica. Primero que nada, Miguel, lo que le he venido diciendo ahorita. El señor Cabascango, el señor Ruiz formaban parte de la comisión. Es decir, son jueces y parte. En ninguna parte del mundo podemos dejar de lado o perder de vista el principio de la imparcialidad del juzgador. Si es que los amigos, socios y correligionarios, es más, cómplices del señor Cabascango y del señor Ruiz, están siendo procesados, ellos no podían haber sido los jueces dentro de esa comisión. Tenían que haberse abstenido, por ética, por decencia, por un principio constitucional. Quiero traer a colación otro tema que es fundamental y que está pasando de agache durante estos días. Como bien decía Henry Cucalón, muchos de los procesos penales que estaban siendo sustentados en torno a los que pidieron amnistía no han avanzado. Y eso ha sido responsabilidad de la Fiscalía. Sí, gran parte de la demora en los procesos, varios de ellos que yo mismo los he iniciado como denunciante, se quedaron en el cuarto del abandono. Pero no solamente eso, sino que además, Miguel, quienes estaban siendo juzgados no tenían ningún inconveniente y ningún empacho de echar mano de cualquier tipo de argucia jurídica, como por ejemplo el señor Issa y el señor Vargas presentarse a la Fiscalía y decir que ellos no podían rendir versión, porque de acuerdo a la Constitución de la República, a ellos se les tenía que interrogar en su lengua madre, que era su derecho constitucional, que necesitaban un intérprete. Del audio que usted acaba de hacernos escuchar hace un momento del señor Vargas, en donde se demuestra que habla un claro castellano, además atropellado castellano, además recursivo castellano, se puede ver que él inclusive dio órdenes en español. Dijo haber mandado a cerrar los pozos petroleros. Pidió que se le quite el apoyo al expresidente Moreno en los términos tan morochos que él utilizó. Pero a la hora de presentarse en la Fiscalía, en ese momento no entienden el español. En ese momento no hablan castellano. Necesitan intérprete. Hay abogados de la Universidad Católica de la Clínica de Derechos Humanos, en donde el señor Fernando Ponce de León, rector de esa universidad, es un claro correísta y seguidor de los revolucionarios, que apoya ese tipo de tesis. Y ahora en la Asamblea se ha dicho muy sueltos de huesos que se debe buscar la amnistía porque no se les ha garantizado la celeridad en los procesos. Pero si ellos mismos, Miguel, han entorpecido los procesos diciendo cosas tan ridículas como que ni siquiera hablan el español. Por lo tanto, en la Asamblea tuvieron jueces y parte. Violaron el procedimiento, votaron en bloque debiendo haber analizado caso por caso. Se pasaron por la faja la norma que dice que no se puede llevar adelante un proceso de amnistía frente a delitos como el secuestro o como el terrorismo. Continuaron haciéndolo así. Para el caso de la señora Pavón, el señor Virgilio Hernández y el asesor de cuarta fila que tienen por ahí,
quien inicia el proceso de amnistía o quien pide la amnistía es la hermana del señor Hernández, creándose una institución supuestamente de víctimas de octubre del 2019 y pide la amnistía para su hermano y para la señora Pavón. Pero resulta que la hermana del señor Hernández adicionalmente es empleada de la prefectura y eso se toma como legítimo actor, como una legítima iniciación de un proceso de amnistía. Es decir, estamos plagados de irregularidades y eso, sin duda alguna, trae como resultado que en el Ecuador vayamos perdiendo la credibilidad en nuestras instituciones. Y ahora se suma que asambleístas que entendíamos eran cercanos a los intereses del pueblo ecuatoriano, como el señor Fernando Villavicencio, vota de la mano con la señora Pierina Correa, vota de la mano con el señor Pavel Muñoz, que pretende ser alcalde de Quito por el correísmo. A mí me llama profundamente la atención y espero que en esa preclaridad que tiene Fernando sepa explicarle al país las razones de su voto y de decir que su voto responde a un nuevo pacto de la Moncloa. Francamente lamentable. Doctora María Paz Gervis, ¿cómo entender estos dos actos de la Asamblea Nacional? Por un lado, no se pudo lograr los 70 votos para la evaluación que se pretendía de las autoridades y por otro esta amnistía generalizada. Bueno, yo creo que yo al inicio de la entrevista expresaba mi profundo dolor, mi profundo pesar como ciudadana, como quiteña, y después de escuchar a mis colegas de panel, yo quisiera referirme, concuerdo plenamente con lo que ha expresado, por ejemplo, Henry Cucalón. Me parece que en este punto parte de construir institucionalidad desde los espacios que estamos cada uno de nosotros es defender los procesos, defender las instituciones más allá de las personas. Como ya se ha dicho en este panel ampliamente, no deja de ser curioso, de ser sui generis, el pensar en una comisión multipartidista para evaluar al CAL. ¿Por qué? ¿Cómo así? ¿En el marco de qué disposición? Y esto no implica de ningún modo que yo como ciudadana esté defendiendo a la señora Guadalupe Llori individualmente, más allá de su trayectoria notable, ni a los miembros del CAL, sino implica que tenemos que defender las instituciones, nos gusten o no. Es decir, en este momento tengo una sensación, voy a utilizar el lenguaje más común, de rabia, de dolor como ciudadana hacia la Asamblea Nacional. Y no se me cruza por la mente que voy a caminar a intentar quemar la Asamblea, porque eso no es lo que las personas democráticas hacemos, pese a que ese ha sido el mensaje que la Asamblea Nacional nos ha mandado, ¿no es cierto? Nos ha dicho que está muy bien un día cualquiera quemar las instituciones del país y destruir la institucionalidad, pero eso no es lo que podemos hacer quienes somos democráticos y quienes creemos que el Ecuador debe construirse sobre la base de un Estado de Derecho. Entonces, en ese sentido, veo con profunda preocupación las dos iniciativas, es decir, esta intención de sacarle del puesto a la presidenta de la Asamblea Nacional, porque es eso, más allá de las personas, creo que no puede ser el proceder para un órgano legislativo y creo que eso no nos acerca a ninguna construcción de un futuro estable ni positivo en lo venidero, ¿no es cierto? No pasó el día de ayer este cambio de orden del día, pero vemos que se está fraguando ahí esas intenciones y vuelvo y repito que los asambleístas en lugar de dedicarse a gobernar, a legislar, perdón, en lugar de siquiera llegar a tiempo a las sesiones, están dedicados a hacer estos pactos por debajo de la mesa entre gallos y medianoche y volver a las prácticas estas de la repartición, ¿no es cierto? Y por otro lado, igual o más grave aún en términos de institucionalidad es esta resolución de amnistía para criminales, para personas que han robado la dignidad de los quiteños, que han destruido Quito y que han amenazado con la ciudadanía del país entero, ¿no es cierto? Entonces, resulta que en este país ha sido muy fácil quemar la Contraloría General del Estado. No pasa nada. Aquí salimos y perdonamos y olvidamos. Entonces creo que eso ya está dicho y nuestra responsabilidad desde los distintos espacios que estamos, desde la academia, desde los medios de comunicación, quienes generamos de una u otra manera opinión pública, es no dar nuestro brazo a torcer. A pesar de que estamos heridos, a pesar de que estamos ofendidos, nosotros debemos defender el camino de la institucionalidad, promoviendo las acciones en esa línea y no por fuera de la ley. Quisiera una ronda final rápidamente decirles, volver al comienzo, la Asamblea y la institucionalidad. Doctor Henry Kronfle, consecuentemente con todo esto no hay ninguna garantía de fortalecimiento de la institucionalidad, porque mañana estos pactos, como se ha dicho, pactos puntuales, pudiera mañana volverse
lo que usted reivindicaba, que se lo haga una evaluación, pero en el debido proceso, con derecho a la defensa, y que no se lo haga atropelladamente. Volvemos a lo mismo. Cucalón, mi querido licenciado Henry Cucalón, perdón. Muy importante esa diferencia, y más en los actuales momentos. Mire, el fortalecimiento de la institucionalidad, le decía, no puede ser declarativo. Debe ser una práctica constante. Y la gran pregunta es, ¿las mayorías para qué son? Porque bien señalaba el doctor Castillo, que conoce muy bien esto de aquí, en un mismo día hay varias votaciones. Fíjese usted cómo se ve que hay una votación disímil. Bancada del gobierno votó igual que otras bancadas a favor de las amnistías. Deben tener sus razones. Por eso es importante argumentar. Reitero la importancia que tiene un trámite de amnistía. Y una bancada al que acusan que está en contra del gobierno votó en contra. Entonces, la dinámica legislativa no es tan sencilla como la gente cree. ¿Para qué si existe una mayoría, en este caso, en que no cree en la conducción de la señora Yoli? La doctora lo ha dicho. Mucha gente no cree en esa conducción. Hay críticas. La falta de manejo es evidente. La apelan, ni siquiera cumple el procedimiento para bajar, sustentar su posición. La persona que apela también tiene que argumentar, votar. Esa es la democracia. Normalmente, usted se acordará, licenciado, los presidentes de los congresos iban a las curules a dar luces, a participar en los debates. Yo he visto cómo los últimos presidentes y presidentes de la asamblea solo dan la palabra, nada más, que eso lo puede hacer hasta una computadora. O sea, les ha quedado grande el cargo. Pero la institución está primero. La Casa del Pueblo, la Casa Legislativa, porque ahí, mal o bien, está representado el Ecuador. Es donde se fragua el ser político de la nación. Lastimosamente nos indigna. Ahora también yo estoy al lado también de los ciudadanos, el cargo más importante de una democracia. Pero, ¿es el problema de cómo ella conduce o es que hay una nueva mayoría para aprobar qué? ¿Qué es lo que se quiere? ¿Queremos sacar algo adelante? ¿O esto solamente sirve como picota para ir a los juicios políticos, que cada uno debe tener su razón de ser y su debido proceso? O lo peor, que es lo que me temo y ojalá me equivoque, tiene algo que ver con lo que pasó con el Consejo de Participación Ciudadana, institución que siempre ha merecido mi crítica, tanto en lo conceptual como en las personas que lo integran, y no voy a cambiar lo que dije hace años porque ahora son otros y parece que conviene a otras personas. Eso no es ser consecuente. ¿Esto tiene relación? ¿O esto es solo para descabezar porque un grupo político se siente estafado porque con su omisión, porque hay que ver, pues, hay que ser bien inocentes para pensar que en la ley tributaria unos se equivocaron en aplastar el botón de la pantalla, pues, o es que recién se enteraron que los negociaron a sus espaldas y ahora se sienten estafados porque alguien no les cumplió? ¿Por eso quieren sacar a la señora? ¿Solo para medir fuerzas? ¿O es porque creen que otra persona puede conducir de mejor manera y puede tratar y llevar adelante los temas que a usted y a la mayoría de los ciudadanos les preocupan? ¿Es eso? Pues solo es una medición de fuerzas donde la presidenta es parte circunstancial de la operación. Pero sea cual fuere, la idea fuerza debe ser respetar la institucionalidad, es lo que es la idea fuerza de este programa. Y dos, el debido proceso. Porque si seguimos violando la ley solo para consumar los apetitos, unos de hambres atrasadas, como señala el doctor Castillo, y otras que se le vienen en el momento, mañana va a seguir lo mismo. Y la vorágine de inestabilidad que el país no amerita ni necesita, no va a cambiar. Y cuidado, ponen mal los ejemplos. Licenciado, están citando mal el ejemplo de la institución del señor inefable, señor Serrat, que me la conozco bastante bien. No se puede comparar las dos personas. La presidenta actual tiene muchísimos errores, pero no tiene la calaña del otro señor. Uno. Dos, si bien se podía destituir, no había un procedimiento detallado y nosotros en el Pleno hicimos un procedimiento que contó con la aprobación mayoritaria de los ciudadanos. Ahora sí, por esas experiencias hay todo un procedimiento reglado en el artículo 18 y 166 de la misma ley orgánica de la función legislativa. Aprendamos a respetar esto para que también respeten cuando la balanza política cambie, porque eso es propio de la democracia. Como bien dice el doctor Henry Cucalón, doctor Andrés Castillo, ¿cómo recuperar la institucionalidad frente a estos vaivenes de la política y al juego de intereses personales o grupales? Diciendo la verdad,
exigiendo que se nos diga la verdad, no molestándonos cuando se nos dice la verdad. A veces, en los procesos electorales, quienes se presentan como candidatos y le dicen la verdad a la ciudadanía, terminan en tercero y cuarto puesto y ganan los que mienten. Nosotros como electores tenemos que entender que los procesos electorales no es un domingo cualquiera en el que vamos a votar unos papeles dentro de una ánfora y salimos a comer hornado fuera de los recintos electorales. Segundo, debemos entender que para poder mantener un Estado de Derecho y la institucionalidad democrática del país, debemos cumplir las normas, nos gusten o no nos gusten. Miguel, yo fui justamente uno de los más fuertes detractores de la Constitución del 2008. Me parecía un traje a la medida para el presidente Correa. Me parecía un abuso. Me parecía un despropósito para un Estado democrático. Sin embargo, ahora debemos defenderla. Si es que hay que hacerle cambios, pues hagámosle cambios. Pero dentro de los procedimientos correspondientes, no tomando atajos como se hacen en temas tan triviales como los que llevó adelante la Corte Constitucional hace meses pasados. Es decir, si es que queremos que las normas cambien, seamos lo suficientemente respetuosos del Estado de Derecho para cumplir con los procedimientos contemplados en la Constitución. Somos campeones para tomar atajos, somos campeones para pasarnos por encima. Claro, en resumen, doctora María Paz Hervis, queda truncado este deseo de fortalecer la institucionalidad por estos acuerdos puntuales, por legítimos que pudieran ser, pero que solo buscan el acomodo momentáneo para mañana volver a hacer lo mismo o peores cosas. No, así es, hoy es un día bien difícil para ser ecuatoriano, hoy duele mucho el Ecuador, ¿no es cierto? Nos duele Quito, pero nos duele el Ecuador. Pero vamos a decir también que es un golpe más en el camino, ¿no? Quienes hemos nacido en esta maravillosa tierra, hemos aprendido desde muy jovencitos a ponerle frente y a dar cara, ¿no es cierto? ¿Cuál es la solución que tenemos? Yo creo que seguir defendiendo la institucionalidad, aunque parezca una carrera contracorriente desde los espacios que estamos cada uno de nosotros. No podemos dejar de indignarnos. A veces yo siento una apatía, y aquí sí me refiero a la ciudad de Quito. Los quiteños y las quiteñas nos hemos mal acostumbrado al abandono, ¿no es cierto? Al abandono institucional, a que nuestra capital sea simplemente el instrumento de furor político y de disputa coyuntural, y creo que es momento de recuperar eso. Y claro, en democracia se hacen varios niveles, en estos espacios, cada uno desde nuestra trinchera, pero también es importante recordar de cara a las siguientes elecciones, ¿no es cierto? Acordémonos las caras de esas personas que dicen que la ciudad no vale, acordémonos las caras de esas personas que dicen que aquí se tranza sobre cualquier cosa, que no importa la institucionalidad, que lo que importa es la coyuntura, porque creo que con el voto es uno de los espacios donde castigamos. Y evidentemente, como me parece que Andrés decía al inicio, también lo que estamos viendo en la Asamblea es esa ausencia de partidos políticos, ¿no? Y eso es complejísimo, y es un llamado a nuestros líderes políticos de promover una consolidación más orgánica en los movimientos, ¿no es cierto? Otra vez, cada vez, ahora vienen elecciones seccionales, tendremos a todas las personas, a todos estos outsiders y todas estas personas novedosas que vienen porque tienen unas encuestas bonitas y que no tienen una militancia importante, y eso también tenemos que llamar la atención, porque después, cuando se entra a gobernar, vemos que son normalmente susceptibles de llegar a cualquier acuerdo, y entonces los votantes no sabemos qué viene el día después de las elecciones. Bien, quiero agradecer el aporte, la ilustración de este deseo que planteamos sinceramente por el rescate de la institucionalidad de instituciones fundamentales como la Asamblea Nacional, y no estos hechos que han sido condenados ya, como esta amnistía generalizada al que es y el que no es. Al doctor Henry Cucalón, jurista y exasambleísta, al doctor Andrés Castillo y a la doctora María Paz Hervis, decana en la Universidad Internacional SEC. Muchas gracias por el aporte, un gusto tenerles en la revista de Opinión Democracia. Muchas gracias. Muy amable. Buscando la verdad, cerramos la revista de Opinión Democracia este jueves 10 de marzo. Les deseamos un feliz día y les recomendamos, por favor, en Exa FM ya viene el show de la papaya. Muy buen día, felicidades a todos. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario.
Llegó el momento de crear tu propia historia junto a Posgrados Universidad Politécnica Salesiana. Fortalece tus conocimientos para impulsar y mejorar procesos dentro del ámbito empresarial. Inscríbete en las maestrías de Producción y Operaciones Industriales, Ingeniería Mecánica, Software, Telemática, Seguridad de la Información, Ingeniería Automotriz. Serás el líder de la nueva generación. Entérate más en posgrados.ups.edu.es.